se le denomina adenomiosis. ¿Qué es la adenomiosis? Adeno de glándula. Entonces no nos apartemos del concepto de endometriosis para poder asimilarlo. La adenomiosis es considerada la endometriosis interna. Me explico. Normalmente en histología ustedes vieron que el endometrio está separado del miometrio y hay un límite en donde ya no se involucran más, ¿verdad? La presencia de estas glándulas endometriales en el espesor del miometrio se denomina adenomiosis. Por eso se le denomina endometriosis interna. La endometriosis interna es considerada como una adenomiosis. Los miomas son los tumores benignos de músculo liso que se llaman leiomiomas. ¿Ya? Y que allí en la literatura, esta literatura y en la literatura de patología para patólogos es diferente. O sea, esta literatura que tienen ustedes es básica para pregrado. Los textos que utilizamos nosotros también se describen como leiomiomas, miomas o fibromas. O sea, no es extraño que ustedes escuchen, la operaron de un fibroma, pero desde el punto de vista del origen histogenético de la célula, son células de músculo liso y el nombre real es leiomioma. ¿Cómo? Perdón. Los leiomiomas, correcto. Los leiomiomas son tumores benignos. La contraparte maligna de ellos se llaman leiomiosarcomas, ¿verdad? Existe una controversia con relación a esa pregunta que tú estás haciendo, porque algunos estudios han demostrado que sí, un leiomioma se puede transformar en un leiomiosarcoma, pero los estudios no tienen un fundamento fuerte, porque la mayoría de los leiomiomas son extirpados antes de que se transformen en leiomiosarcomas y nadie puede decir, bueno, ¿será que este se iba a transformar en maligno? ¿Por qué se extirpan antes? Porque producen síntomas y entonces ninguna mujer va a decir, no, yo voy a esperar a ver si... Entonces los estudios no tienen un fuerte soporte, pero hay unos estudios por allá en Europa que dicen que sí, que tienden a transformarse en malignos. Entonces esa controversia está. Pero los leiomiomas son los mismos fibromas o miomas. Y la adenomiosis es la presencia de glándulas y estroma endometrial en el espesor del miometrio. Ojo, porque cuando estén hablando de ese tema y del adenocarcinoma de endometrio, entonces el adenocarcinoma de endometrio tiende a infiltrar el miometrio y no tiene estroma. O sea que si nosotros en algún caso cortamos un útero, acuérdense que estamos hablando aquí como patólogos, todos aquí somos patólogos, cortamos un útero y en el microscopio vemos que el miometrio tiene glándulas endometriales sin estroma, ojo que es un adenocarcinoma el que está allí, y no una adenomiosis, porque la adenomiosis es la lesión benigna, una proliferación que puede ser debida al crecimiento uterino en el embarazo y otra vez se cierra y entonces empiezan a crecer hacia adentro las glándulas, quedan atrapadas y entonces, ¿cómo son los cólicos menstruales? ¿Quién me dice? Aquí tienen la expresión específica de eso, se le llama cólicos menstruales, ¿verdad? En la adenomiosis es peor, porque esta sangre que está saliendo aquí no tiene para dónde correr y el músculo liso está siendo, por decirlo así, disecado por esa sangre y el cólico es mucho más fuerte. Entonces hay que hacer una histerectomía para solucionar el problema de la señora. Entonces, pueden correr. Hacemos un recorrido. Y esto hay que tocar. Yo comencé a salir a hacer ejercicio, abdominales, sentadillas, sentadillas. Después bajan los coágulos como así. Sí. Eso es lo que yo digo, según pues. Así funciona la sentadilla. Sí, porque entonces queda un movimiento.
Yo aquí decía, mira, yo cuando no tengo otra opción que ya estoy mamá de todo y Esa es la el adenocarcinoma carece de estroma, correcto. glándulas y Cuando dicen que la carece de adenocarcinoma. estroma, que no encapsulado. Yo lo que Sí. ¿Qué quiere decir? Que son glándulas neoplásicas las que están infiltrando. Una infiltración tumoral. No, que no tiene cápsula, ¿verdad? Que no está bien No, ojo, el estroma es el tejido de sostén de los epitelios. Todos los órganos tienen un epitelio y un tejido de sostén. Ah, ya. Entonces, el estroma endometrial tiene el tejido conectivo con Hay, profe, en ese tejido de sostén. Profe, La adenomiosis se compone de glándulas y estroma normal. Pero cuando hay glándulas sin estroma, solo glándulas, es una adenomiosis. en ese tejido de sostén van los vasos sanguíneos también. Por eso se llama eso. Que van los vasos sanguíneos. Si es la piel, el folículo piloso, la Tejido glándula conectivo, sudorípara. todo eso. Usted solamente está la glándula sola y nada de eso. O sea, sería un crecimiento normal. No debería. Oye, mira que la tenés normalito, como una glándula normal, con todo su tejido, todo eso por ahí. Sería bien diferente. Y aquí tenemos un ejemplo de un endometrio. ¡Upa! De un endometrio que llega de aquí a aquí y hasta acá un miometrio. Pero este endometrio tiene una característica La atrofia. y es que las glándulas están dilatadas químicamente y el epitelio como mucho más aplanado. Este es un ejemplo de un endometrio atrófico. Una atrofia uterina. Esto lo habían visto en el semestre Sí, una pasado. más bonita, pero no era placa, era una imagen. Sí. Entonces, esa atrofia es fisiológica si es en una mujer menopáusica. Pero si es una mujer que está en edad fértil, entonces decimos que tiene una menopausia precoz, que es una atrofia patológica. Atrofia uterina. Ahora, si nosotros conseguimos un tumor, leiomioma, aquí, en el miometrio, que está presionando al endometrio, no lo deja crecer, entonces se llama atrofia por compresión. Tiene un endometrio atrófico por compresión. ¿De quién? El leiomioma está presionando y no lo deja crecer. Y ajá, y la diferencia entre endometriosis y el carcinoma es endometrial. ¿Entre cuál y cuál? La endometriosis y el carcinoma endometrial. El endometriosis no es maligno. No, yo sé, pero diferenciarlo porque ajá, dice que Este es el tejido ectópico y este es en el propio útero. Ajá, esa es la diferencia. ah, cierto, sí. Que se ubica entre el miometrio y el Cuando está empujando, cuando son leiomiomas submucosos, porque los leiomiomas pueden localizarse en las tres capas del útero. En la pared se llaman intramurales. Por debajo de la serosa serían subserosos. Y por debajo de la mucosa, submucosos. Todos los submucosos son los que producen la atrofia. Bueno, esta lesión es una lesión benigna de la cavidad endometrial, que se caracteriza por lesión de Tener- la cavidad endometrial. una forma muy peculiar.
la cavidad endometrial. Lesión. Tiene un pedículo que está constituido por tejido conectivo y en donde pasan vasos sanguíneos. Y tiene una cabeza en donde se encuentran las glándulas del tejido endometrial. Se parece un honguito. Se parece a un honguito. De la cavidad que. ¿Y qué estructuras se parecen a honguitos? Los Los pólipos. Los pólipos. Este es un pólipo endometrial. Los pólipos endometriales son crecimientos anormales producto también del desarrollo hormonal que se caracterizan por un crecimiento desordenado, desorganizado de las glándulas endometriales. Entonces, pólipo endometrial. Estas lesiones son benignas y el tratamiento es solamente hacer una extirpación mediante un curetaje o legrado. ¿Han oído del legrado, verdad? El legrado es el procedimiento quirúrgico mediante el cual se extrae material del endometrio para una limpieza de la cavidad y extraer de allí material que esté produciendo síntomas como por ejemplo sangrado uterino anormal, una hiperplasia endometrial, un adenocarcinoma de endometrio o una lesión polipoide, inclusive algunos leiomiomas submucosos que son pequeños, algunos ginecólogos los resecan mediante un legrado uterino, que puede ser ecodirigido. Ellos van viendo con una ecografía y un monitor que están extirpando. Los pólipos son lesiones benignas que pueden tener un cambio glandular de tipo hiperplasia. Ojo, no son considerados hiperplasia endometrial pura. ¿Por qué? Porque son lesiones que están, por decirlo así, aisladas de la mucosa endometrial. ¿Y aislados de qué? ¿Mediante qué? Mediante el pedículo. Ellos salen con un tallo fibrovascular y la cabeza es la que tiene los cambios glandulares hiperplásicos, que son aumento en el tamaño, diferencia en las formas de las glándulas y proliferación epitelial ocasional. Entonces, este sería un pólipo endometrial hiperplásico. Porque el primero. La segunda era del chico. Bueno, ¿qué parece? A mí sí me parece. Este es un paciente fumador con una masa en el bronquio. O un paciente anciano con alcoholismo y una masa en el tercio medio del esófago. O las dos. O un paciente con una masa ulcerada en la frente. O una paciente con una masa exofítica en el cuello del útero. O todas las anteriores. Diagnóstico diferencial. Paciente fumador con una masa ulcerada en el labio. Entonces, este es un carcinoma de células escamosas. Todas las opciones que les dije son posibles.
¿Por qué? Porque el carcinoma escamosa es el mismo, de células escamosas, es el mismo. Si es en el tercio medio del esófago, carcinoma de células escamosas del esófago. Si es en el bronquio por un fumador, carcinoma de células escamosas del bronquio. Carcinoma de células escamosas de la mucosa oral. Carcinoma de células escamosas de la piel. Y carcinoma de células escamosas del cuello uterino. Bueno, este es del cuello uterino. Pero el mensaje que les quería dar es que donde se presente es el mismo, ¿verdad? Solamente que se origina de una célula escamosa que sufre la mutación y se transforma. El virus del papiloma humano puede participar en cualquiera de esas zonas. Ya. Principalmente este, el del cuello uterino, el de la región anal. Y en un 5% en el de esófago y en el de pulmón se ha aislado virus del papiloma humano. ¿Ya? Esta clase escamosa del fumador le dio cáncer de células escamosas. Pero el 5% de esos tumores, mediante demostración por pruebas de reacción en cadena de polimerasa, se les ha aislado partículas virales, especialmente del tipo 16 y el tipo 18. De modo que sigue siendo el mismo carcinoma de células escamosas. Bueno, pero este en el cuello uterino hoy por hoy es considerado una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque en este, en el 99% de los casos, se aislaron partículas del virus del papiloma humano. Y el virus del papiloma humano se adquiere mediante contacto sexual. De modo que el 5% de bronquio y del esófago también es por contacto sexual. ¿Ya? Vía sexual, oral sexual. Entonces, el tipo 16 y el tipo 18 del virus del papiloma humano son considerados los más prevalentes en nuestro medio, porque a nivel mundial existen otras cepas que no se le dice cepas sino subtipos del virus que ocasiona también la enfermedad. La lesión inicial de esta enfermedad está dada por esta celulita que está aquí, que es como vacía y tiene un núcleo más oscuro. Se llama coilocito. ¿No? Coilocito. Coilocito. Coilo. Coilo quiere decir hueco, citocélula. Esta es una célula hueca. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Esa célula es la célula por excelencia diagnóstica de infección por el virus del papiloma humano. Y cuando ella se detecta, sin estar todavía el cáncer que les mostré acá en esta misma lámina, sino en una biopsia, en una citología y en una biopsia sin cáncer, en la que nosotros veamos esto, coilocitos, entonces decimos que la citología tiene una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. Ojo, es de bajo grado, pero ya estamos dando un campanazo de alerta, sí, porque si a esa lesión no se le hace un tratamiento, entonces en el término de 20 a 30 años, la señora va a hacer un carcinoma de células escamosas. Por eso es que el pico máximo de incidencia del cáncer ese que le mostré allá es 49 años. En otra literatura encontrarán 46 y en otra encontrarán 51, pero es más o menos aproximada. Y eso indica el tiempo de evolución desde que se adquiere la infección hasta que se empieza a transformar con cambios displásicos leves, moderados, severos y cáncer. Ojo, les dije ahorita, la lesión intraepitelial escamosa de bajo grado tiene dos tipos. La que les dije ahorita, que es la infección por el virus del papiloma humano, y el NIC1, que antiguamente se le llamaba displasia leve. NIC quiere decir neoplasia intraepitelial cervical. NIC1. Entonces, vamos a hacerlo más práctico, ¿verdad? Si a mí me llega una biopsia y yo encuentro coilocitos nada más, yo digo,
Biopsia de cervix, lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, entre paréntesis, BPH positivo. Ya ahí el ginecólogo dice, hay que hacer algo. Le dirá, mire señora, el 10% de los casos se quita solo, el 90% hay que hacer el tratamiento. La señora dirá, no, yo no voy a esperar a ver, que me hagan mi tratamiento, no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque además de eso, es contagiosa. Entonces ella dice, si yo me acuesto con mi marido, se lo pego, Y si él vuelve y me lo pega en la boca, me lo pega en el ojo, me lo pega en todas partes. se lo pasa a la amiga. Se lo pasa a la comadre y así. Entonces hay que hacer el tratamiento para evitar eso, ¿verdad? O si hay displasia leve, es decir, que hay cambios de hipercromasia, pleomorfismo, anisocariosis, pero en el tercio inferior del epitelio, entonces decimos, tiene un NIC 1, otra vez, biopsia de cervix, neoplasia intraepitelial, lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, entre paréntesis, NIC 1. Quiere decir que las lesiones de bajo grado tienen un tratamiento. Porque las de alto grado, que serían el NIC 2, ya los cambios displásicos están en el tercio medio, o NIC 3, ya los cambios displásicos están en todo el espesor del epitelio, entonces se le llama lesión de alto grado y ya el tratamiento tiene que ser más agresivo. Porque ya hay mayor proximidad a lo que se le teme. ¿A qué se le teme? Al cáncer, a la metástasis. ¿Cómo infiltra? Después llega el vaso sanguíneo, ¿Cómo es eso de que infiltra? que llega a los vasos sanguíneos. ¿Cómo lo atraviesa? Rompiendo la membrana basal. Esto que está aquí es la membrana basal del epitelio. Entonces, en algún trayecto, estas células que están metidas acá se metieron. Se rompió la membrana basal por parte de las sustancias liberadas por las células displásicas y empezó el crecimiento del tumor hacia el estroma que mencionábamos ahorita en el endometrio, al estroma del cuello uterino. Y en ese estroma, y precisamente por aquí, es que encontramos los capilares sanguíneos y los vasos linfáticos. Y si ya ellos entraron acá a la casa, tienen más facilidad de entrar a los cuartos. Es decir, romper la membrana basal de los vasos sanguíneos y producir la metástasis. Entonces se le denomina carcinoma de células escamosas infiltrantes. Ejercicio. Si la biopsia tiene coilocitos como esto, lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, entre paréntesis, infección por VPH. Si tiene displasia leve, lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, NIC 1. Si tiene cambios displásicos hasta aquí, lesión intraepitelial escamosa de alto grado, entre paréntesis, NIC 2. Si tiene todo el espesor comprometido, como por acá, lesión intraepitelial escamosa de alto grado, NIC 3. Que algunos autores dicen NIC 3 es carcinoma in situ. Y el carcinoma in situ indica que la membrana basal todavía está respetada. Si le hacemos una coloración que se llama ácido periódico de chip, o PAS, la membrana basal se va a ver rojita aquí, bien bonita, y a donde haya infiltración se pierde la continuidad y allí entran las células tumorales. Y entonces uno dice, si tiene duda de que hay infiltración, le hace esa coloración. Si no, porque es evidente cómo es, hay necesidad de hacerlo. Entonces ya uno llama carcinoma de células escamosas infiltrantes. Y eso es lo que ocurre en los otros tumores que le mencioné y los otros órganos. Ahora, en el cuello uterino, este tumor tiene 3 tipos, que son carcinoma de células escamosas grandes queratinizantes, carcinoma de células escamosas grandes no queratinizantes y carcinoma de células pequeñas.
Si a una mujer le diagnostican un carcinoma de células pequeñas, está grave la vaina, porque es de muy mal pronóstico. Inclusive, si le hacemos la reacción en cadena de polimerasa, demostramos que tiene el virus tipo 18, porque el 18 es más agresivo, El oncogén. produce y el 16 también, Ajá. pero el 18 es más rápido, o sea, es más agresivo y produce uno de células pequeñas, y el comportamiento es más agresivo. Ya. ¿Cuánto tiempo le dije yo que era el pico máximo de incidencia? A los 49 años, ¿verdad? 49, sí. Las que tienen de células pequeñas y se les aísla el 18, se les presenta antes de los 30 el tumor. Que ya hemos visto, yo he visto, carcinoma de células escamosas del cuello uterino en mujeres de 24 años. Lógicamente, inician la vida sexual a temprana edad. Ese es un factor de riesgo. El inicio de la vida sexual temprana indica que los genitales están expuestos a un virus en unos órganos que son inmaduros y eso hace una susceptibilidad a que el virus se involucre más fácilmente en el genoma. Las deficiencias nutricionales, la promiscuidad sexual hacen que se desarrolle más fácilmente. Y entonces esa mujer de 24 años con un cáncer de cuello uterino empezó su vida uterina mínimo, su vida sexual mínimo a los 14 años. Tarde, ¿verdad? Porque a los 12. Ah, ojo. Ya atendí parto de 12 años allá. Pero no quiere decir que esa sea la broma. Pero bueno, ¿De qué está grabado? inicia. Tenemos que editar. Esa vida sexual temprana es un factor de riesgo para que se desarrolle el cáncer de cuello uterino. Bueno, hacemos el recorrido. Y faltan todavía 4 más. Ahora sí. 4 y 7. Todo esto es tumor. Bueno, por ahí hay una preguntita en el examen que es una cascarita. Todo el mundo se resbala con esa cascarita. ¿Ya le hice el examen? Ahora puedo decir que fue de un 13. Dila. Parece un café. Tiene que ver con el 16 y el 18. ¿El cuál es más rápido? ¿Cuál es el más rápido? Y los dos son- Bueno, listo, eso es lo que queríamos.